Fundación Universitaria San Mateo. Cordial saludo. Bienvenidos a la unidad 2 del Seminario de Investigación, Innovación y Emprendimiento. Vamos a iniciar con la solución al taller 2.1 planteado en la sesión anterior. Lea los siguientes enunciados y complete con la palabra que corresponda a cada uno de los pasos del proceso de investigación. Como opciones teníamos justificación, problematización, título, planteamiento, objetivos o propósitos y justificación. En el primer punto entonces se comienza con una idea que va acotándose, de la cual se desprende una línea y un objeto de estudio, dando el tema la esencia de lo que se quiere investigar. En este espacio, la respuesta correcta era el título. Recordemos que el título debe generar una idea muy importante de lo que se quiere investigar. Es una síntesis, debe ser llamativo y al momento de hablar de acotarse, quiere decir que vamos de lo general a lo particular. En este orden de ideas, el título puede cambiar a lo largo de un proyecto de investigación, pero siempre debe generar la esencia o la síntesis de lo que yo quiero investigar. Segundo punto, se finaliza esta etapa y se construye para guiar el trabajo, tomando en cuenta cada uno de los referentes empíricos ya localizados. En este espacio, la respuesta correcta es la problematización. Cuando hablamos de referentes empíricos, hacemos referencia a todo lo que nos vincula a la experiencia, a todo lo que de alguna manera me vinculó a mí con el tema de investigación y una vez esa experiencia me permite abordar un problema, ubicarlo y problematizar. Yo no puedo problematizar sin tener un referente empírico porque más adelante necesito iniciar con mi proceso de investigación. Entonces, en este punto es importante la experiencia expresado en lo empírico y luego empiezo con mi trabajo de lectura que va a dar forma a mi proyecto de investigación. Se continúa con el planteamiento, tomando en cuenta las preguntas de investigación, se redactan los objetivos o propósitos iniciando con un verbo en infinitivo. Entonces, una vez problematizo, de acuerdo a mis referentes empíricos, tengo en cuenta cómo plantearlo y tomo en cuenta las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación son aquellas que van a guiar mi trabajo y que una vez finalizado mi escrito o mi investigación van a responder lo que en algún momento surgió de la experiencia. Una vez he problematizado, es necesario plantear los objetivos o propósitos. Recuerden que estos objetivos o propósitos se desarrollan de manera en acciones, son acciones que se plantean, entonces son verbos, ar, ir, que indican una acción y un tema para proceder a investigar mi proyecto planteado. Siguiente. Después de lo anterior, se detecta a quién o a quiénes les va a beneficiar y por qué. Esta respuesta se redacta también en 1 o 2 párrafos. Aquí nos referimos a la justificación. La justificación es aquello que le permite al investigador justificar, dar un porqué de su proyecto de investigación. Muestra cuáles son los referentes teóricos, cuáles son los referentes empíricos y cuál es el avance que de alguna manera va a generar su trabajo y sobre todo, qué pasa si no se aborda este tema de investigación, porque a veces cuando se olvidan algunos temas y no se investigan pueden generar algunas consecuencias. Siguiente, se determina la delimitación anotando el periodo de tiempo en el que se va a llevar a cabo y el lugar en el que se realizará, si es posible, con quiénes se llevará a cabo. En este espacio es importante delimitar. Al igual que el título de la investigación, es necesario empezar a acotar. Acotar hace referencia a irnos de lo general a lo particular, delimitar tiempos, delimitar espacios, establecer responsables, ver hasta qué punto mi investigación tiene un impacto y de qué manera yo puedo trabajar. Delimitar le permite al investigador hacer un cronograma de trabajo, establecer responsables y de acuerdo a esos tiempos sugeridos empezar a revisar si se están cumpliendo o no las metas planteadas desde un principio. Vamos a solucionar el punto 2. Conteste las siguientes preguntas. ¿De qué partes consta la formulación de un proyecto de investigación?
cómo se inicia la problematización, cómo se redactan y con base en qué se establecen los propósitos u objetivos de la investigación y qué es la justificación. En este segundo punto quise reforzar conceptos trabajados en la sesión anterior y de alguna manera afianzar lo que hemos trabajado hasta el momento, porque uno de los objetivos de esta unidad consiste en plantear un proyecto de investigación formulado desde una problemática específica. Entonces, por eso de pronto las actividades se tornan un poco repetitivas, pero la idea es afianzar conceptos y luego esos conceptos llevarlos a lo material, a lo específico y trabajarlo en un proyecto de investigación. Vamos entonces con la primera pregunta. ¿De qué partes consta la formulación del título del proyecto de investigación? Entonces, recordemos que un título de investigación debe ser llamativo, debe contener el tema, la línea y el objeto de estudio. Debo tener claro a quién voy a investigar, cómo lo voy a investigar y en qué tiempos y espacios lo voy a hacer. El título de la investigación es una presentación simplificada del tema que yo quiero estudiar. Es un marco del problema planteado y me ayuda a conceptualizar. Cuando yo planteo el título de una investigación, de alguna manera estoy manejando ya palabras vinculadas a mi trabajo, palabras vinculadas a mi proyecto de investigación con conceptos ya elaborados. Cuando hago un título de investigación, ya he leído lo suficiente para saber qué palabras no debo emplear, en qué líneas de investigación me ubico y hacia quién va dirigido. Debe presentar de una manera real lo que se quiere investigar y generalmente están relacionados con el objetivo de la investigación. Aparte, debe ser preciso y concreto. No hay posibilidades de hacer títulos ambiguos, títulos en negativa o títulos que no permitan generar algo llamativo al lector. Eso es necesario al momento de establecer un título para una investigación. Segundo, ¿cómo se inicia la problematización? Entonces, problematizar implica hablar de lo general a lo particular. Se comienza planteando interrogantes amplios y debemos ir especificando hasta qué puntos vamos a trabajar y cómo ese problema lo vamos a resolver. De qué forma un problema me permite problematizar, organizar, delimitar y dirigir mi investigación a un grupo específico. Problematizar ayuda también a hacerse preguntas. De hecho, yo inicio a problematizar cuando me pregunto por algo. Cuando surge una idea de investigación, inicio con el tema, con los referentes empíricos, que es lo que me da la experiencia, y luego con los referentes teóricos. Normalmente cuando se problematiza se hace desde lo empírico y luego se pasa a revisar referentes teóricos para luego plantear mi investigación en forma de pregunta. Generalmente y se aconseja que la problematización responda al objetivo principal de toda investigación. La problematización también implica reducir el aspecto o simplificarlo. Se comienza planteando interrogantes amplios y la idea es que un problema de investigación no se plantea de una manera inmediata. Una investigación tampoco se hace de manera inmediata. La investigación se hace en procesos graduales, flexibles, estructurados, que se concretan dentro de un campo de conocimiento específico y que a lo largo de mi conocimiento los puedo ir variando. Es importante tener en cuenta que tanto la problematización como el título de mi investigación puede variar en cualquier momento, porque es el investigador quien delimita hasta dónde puede llegar con los referentes teóricos y con la práctica u organización de su investigación. ¿Cómo se redactan y con base en qué se establecen los propósitos u objetivos de la investigación? Pregunta número 3. Los objetivos, como lo vimos en la clase pasada, se dividen en objetivos generales y en objetivos específicos. El objetivo general es la meta más grande a la que yo quiero llegar con mi investigación. Es lo que me permite revisar cuál es el avance más importante y cómo respondo a mi pregunta-problema en un solo objetivo. Pero llegar a ese objetivo no es fácil. Llegar a ese objetivo requiere un trabajo, una estructura, un cronograma de trabajo y una organización que se obtiene formulando los objetivos específicos. Entonces, los objetivos específicos le ayudan al investigador a no perder de vista su objetivo general y a ir alcanzando gradualmente su proyecto de investigación.
Son flexibles, son graduales, deben redactarse con el inicio en verbos que terminan en ar, ir y deben indicar acciones concretas. Deben trabajarse también en tercera persona, nunca se escribe en primera persona en una investigación, porque si bien hay una orientación o un propósito subjetivo, es decir, lo que motiva al investigador a trabajar un tema específico, esa investigación no la va a leer solamente quien investiga, esa investigación va dirigida a comunidades, llámese comunidades científicas, comunidades académicas, comunidades productivas. Entonces ese objetivo debe estar plantado desde afuera. Cuando yo empiezo a investigar, miro y escribo desde afuera. Puedo observar, puedo explorar, puedo correlacionar, puedo describir, pero cuando escribo mis resultados en el papel debe hacerse siempre en tercera persona. Como ya vimos en la anterior sesión, entonces es importante emplear verbos. Es importante tener en cuenta cuáles se van a trabajar para el objetivo general, que puede ser explicar, interpretar, organizar, y cuáles son para los objetivos específicos. Recuerden que los objetivos específicos son tareas, son pequeñas tareas que me ayudan a cumplir una meta. Entonces, en ese orden de ideas, los objetivos globales son los generales y los objetivos más pequeños o subtareas son los específicos. Es importante entender que los objetivos son parte de una generalidad y que han sido enunciados de una manera sistemática para que más adelante den respuesta a una pregunta de investigación y más adelante me ayuden a comprobar una hipótesis. Entonces es importante entender que los objetivos generales son la guía del investigador y el objetivo específico lo que le permite llegar a su objetivo general. ¿Qué es la justificación? Entonces, la justificación explica los motivos que tuvo el investigador para poder iniciar con un proceso de investigación, con una indagación y con una producción. Explican al lector cuál fue la motivación que tuvo el investigador para ahondar o para especificar información específica o general en un tema. Y de alguna manera muestra cuál es la contribución que hace la investigación a una comunidad, llámese comunidad académica, comunidad científica, comunidad productiva. Entonces, en la justificación, el investigador muestra por qué hizo la investigación, qué pasa si no se realiza la investigación y cuáles son los aportes que se desarrollan con el empleo de cada uno de los objetivos, de los cronogramas, con todo lo que el investigador dentro de su plan de trabajo estableció para llegar a su meta. La justificación también puede tener modificaciones a lo largo de un proceso de investigación. Normalmente la justificación en un primer momento la escribe el investigador para sí mismo, porque digamos que es lo que todo el tiempo reafirma el interés sobre un tema de investigación. Luego, cuando empieza a desarrollar cronogramas, a establecer tareas, a organizar responsables, a mirar cuestionarios, puede ir cambiando, porque básicamente la justificación justifica al investigador, pero le muestra al lector el porqué de esa investigación. Entonces, es un aspecto importante. A esto se puede sumar, por ejemplo, la realización de la introducción. Cuando se realiza un trabajo escrito, llámese trabajo escrito, llámese tesis de grado, llámese proyecto de investigación, la introducción es lo último que se redacta, porque muestra un mapa general de lo que yo estoy investigando, de lo que estoy trabajando y hasta dónde quise llegar, cuáles fueron las limitaciones, cuáles fueron los aportes. Entonces, la introducción es lo último que se escribe en un trabajo y la justificación en un primer momento ayuda al investigador a entender por qué está teniendo determinado enfoque hacia un tema y más adelante le muestra al lector el porqué de un proyecto de investigación. Vamos a iniciar entonces con la unidad número 2, metodologías y paradigmas en la investigación en el ámbito del sector productivo. En esta unidad vamos a ver cuáles son los métodos para poder investigar y vamos a revisar también cómo la investigación formativa es necesaria en cualquier proceso de educación, pero sobre todo en los procesos de educación superior.
Habíamos hablado en la sesión anterior que existen tipos de estudio en investigación, que hay métodos para estudiar y hay tipos de estudio. Los métodos para estudiar son el método cuantitativo y el método cualitativo. El método cuantitativo hace referencia a números, a cifras, a estadísticas, a todo lo que yo puedo contar y luego resumirlo en un informe, en una tabla, en una estadística. Hace referencia también a todas las ciencias exactas. Las ciencias exactas hacen uso de métodos cuantitativos. Los métodos cualitativos son aquellos que le permiten al investigador generar cualidades relacionadas a un fenómeno específico. Las cualidades se explican, se observan, se describen y a veces se pueden mostrar en cifras porque se pueden combinar los dos métodos. De acuerdo a eso, entonces tanto lo cuantitativo como lo cualitativo se vincula a los tipos de estudio en investigación, porque aquí el investigador hace uso de esas herramientas, tanto numéricas para contar como en cualidades para describir. Entonces tenemos tres tipos de investigación, los que vamos a desarrollar en esta parte de la sesión. El tipo de investigación exploratorio, el descriptivo y el correlacional. El tipo de investigación exploratoria examina un tipo de investigación que ha sido poco estudiado. Permite de alguna manera abordar algunas características y aporta conocimientos o directrices. También ayuda a caracterizar objetos de estudio y es un punto de partida para otras explicaciones. Busca también observar tantas manifestaciones sean posibles de un fenómeno y es de tipo cualitativo. Entonces, en la investigación exploratoria se buscan algunos fenómenos, se observan y luego se describen de una manera preliminar. Es el punto de partida para muchas investigaciones. Cuando el investigador quiere abordar un tema que ha sido poco estudiado, que ha sido poco trabajado en textos y que de alguna manera le van a permitir tener un punto de partida a futuras investigaciones. Estas investigaciones de carácter exploratorio son de tipo subjetivo, es decir, una sola persona puede estar motivada hacia la investigación y es ella quien se encarga de hacer descripciones, de revisar diarios de campo, de ir a diferentes lugares. Solo una persona puede investigar. En esta investigación se aplica también a ciencias como la medicina, la química, la psicología, la biología, para poder probar teorías. Cuando hay motivaciones frente al uso de una vacuna, frente a un componente químico, frente a una situación determinada desde la psicología o desde las ciencias naturales, entonces el investigador simplemente revisa unos aspectos preliminares para luego tener un punto de partida. Sirve de apoyo también para tomar decisiones, porque recordemos que es el punto de partida para futuras exploraciones o investigaciones y para futuros trabajos de revisión. Entonces, no siempre los temas han sido completamente abordados, pero lo que sí le aporta una investigación exploratoria al investigador es experiencia. No siempre salen textos ni documentos grandes, extensos en investigación exploratoria, sino simplemente unos referentes para que partiendo de esos referentes se puedan trabajar más adelante otros aspectos. No implica costos, no implica una mayor inversión en costos y permite tener un referente conceptual o un referente empírico de carácter subjetivo para luego continuar con otras investigaciones. La investigación descriptiva ya tiene otras características. A diferencia de la investigación exploratoria, la investigación descriptiva sí busca abordar todas las situaciones, costumbres y actitudes vinculadas a un fenómeno. La meta en la investigación descriptiva no se limita solamente a recoger datos. Toma esos datos, los analiza, los justifica, establece relaciones y variables. Entonces, los datos que se recogen en la investigación descriptiva surgen de una tesis o de una hipótesis y una vez trabajado la tesis o la hipótesis, empieza a organizar esos datos en pro de lo que necesita tener el investigador como dato relevante.
Entonces, la investigación descriptiva es más estructurada que la investigación exploratoria. En la investigación exploratoria, recordemos que solamente una persona la puede llevar a cabo, puede generar algunas observaciones y esas observaciones son puntos de partida para diferentes investigaciones. La investigación descriptiva sí emplea cuestionarios, sí emplea tablas de medida, sí emplea revisiones y estadísticas porque necesita mostrar cómo un fenómeno afecta a una población o cómo un fenómeno afecta a un sector empresarial y entonces necesitan mostrar todas las variables que están vinculadas a ese fenómeno. Y eso solamente se logra mostrando datos, mostrando cifras y explicando su relación. Entonces la investigación descriptiva requiere un poco más de trabajo del investigador porque no solamente se fundamenta en recolectar información, sino que esa información debe estar en pro de una investigación y aparte de funcionar, debe ser útil y explicada con relación a unos parámetros que se establecen al inicio de cada investigación. En un censo de población se establece el número total de hombres en un lugar, el número total de mujeres, qué población ha sido alfabetizada, es decir, cuánta población sabe leer y escribir, cuántos niños están en esa población, cuántas niñas, cuántos niños están próximos para ser contados dentro de los índices de natalidad, cuántas personas mueren, y eso, por ejemplo, ayuda a establecer tasas de mortalidad que más adelante, por ejemplo, sirven para establecer el horario, el tiempo de pensión de los hombres y de las mujeres. Entonces, los censos de población permiten generar desde diferentes variables características de la población en cuanto a género, ocupación, formación, ubicación, calidad de vida. Se mira, por ejemplo, cuántas personas pertenecen a estrato socioeconómico 1 y 2, cuántos tienen carro, cuántos tienen finca raíz, y eso cómo obedece a sus políticas o a sus conductas de trabajo. Entonces, un censo de población busca describir de una manera estructurada y organizada las dinámicas de una población. Otro ejemplo, un estudio sobre partidos políticos. Y ahora están trabajando sobre las propuestas de cada uno de los candidatos, esos candidatos cómo están vinculados con la población, qué intención de voto tienen, en qué regiones están ubicados la intención electoral de cada candidato, quiénes van por los liberales, quiénes van por Cambio Radical, quiénes van por cada uno de los partidos y además qué orientación tienen hacia los candidatos. Otro ejemplo puede ser el índice de productividad en una fábrica. Entonces, con base a el número de personal, el número de maquinaria, las metas que se están proponiendo al día para trabajar cualquier producto, establecen qué tan productivos son los empleados con los tiempos que se establecen y con las dinámicas ya vinculadas al interior. Entonces, la investigación descriptiva es más elaborada, es estructurada, es de carácter cuantitativo porque todo el tiempo está describiendo y se vincula también a la observación, al análisis, pero da origen o da cuenta siempre de números, de cifras, de estadísticas y permite tomar decisiones. Si la investigación exploratoria es un punto de partida para trabajar sobre un tema de investigación, la investigación descriptiva permite tomar decisiones. Por ejemplo, si tenemos el censo de población, entonces nos salen tasas de analfabetismo muy altas, entonces el gobierno nacional sabe que a futuro tiene que implementar algunas medidas preventivas para que la población se alfabetice, para que la población aprenda a leer y a escribir. Entonces, de acuerdo a eso se toman decisiones con fundamentos y con justificaciones vinculadas a las cifras, a los números y a las estadísticas. La investigación correlacional es el otro tipo de investigación que estamos trabajando. Entonces tiene como propósito medir la relación entre dos conceptos o variables, variable A, variable B. Establece la relación estadística en los resultados obtenidos y tiene como método para correlacionar observaciones, encuestas, cuestionarios y análisis. Entonces la investigación correlacional lo que hace es buscar relación entre dos variables para dar respuesta a una pregunta.
Tiene carácter cuantitativo porque hace uso de cuestionarios y aparte cualitativo porque los analiza. Voy a darles acá un ejemplo de una investigación correlacional, entonces me permito leer. Una buena manera de explicar cómo funciona la investigación correlacional sería pensar en un carro de helados. De esta manera, una persona puede aprender a reconocer el sonido particular de un camión de helados siendo capaz de percibirlo a distancia. Cuando el sonido del camión se hace más fuerte, la persona es capaz de reconocer que el camión se encuentra más cerca. De esta manera, la variable A sería el sonido del camión y la variable B sería la distancia en la cual está ubicado el camión. En este ejemplo, la correlación está vinculada a la medida en que aumenta el sonido, genera cercanía del camión de helados. Si tuviésemos diferentes sonidos de camiones, un individuo podría identificar cuál es el camión de helados, cuál es el camión de la leche, cuál es el camión que de alguna manera me va a permitir a mí proveer lo que necesito. Entonces, pues aquí tenemos ejemplos de cómo un sonido está vinculado directamente a un objeto. Ese sería un ejemplo de investigación correlacional. Entonces, a manera de síntesis, en la investigación exploratoria, su objetivo es examinar un tema o un problema de investigación que se ha estudiado de una manera superficial o que se ha estudiado muy poco. Si antes nos servía para aumentar el grado de familiaridad con lo que tenemos y con lo que de alguna manera ha sido conocido. Formula problemas para estudios posteriores, establece prioridades futuras, recopila información, aumenta el grado de conocimiento de un problema y aclara conceptos para poder abordar una investigación exploratoria. La investigación descriptiva comprende la descripción. Es una forma de estudio para saber quién, dónde, cuánto, cómo, en dónde, por qué y explica perfectamente las características de cualquier fenómeno. Se interesa en describir y no está interesada en explicar, simplemente muestra datos y sobre esos datos se generan decisiones. Y la investigación correlacional determina la variación en unos factores en relación con otros, covariación o variable A o variable B. Sirve para establecer relaciones estadísticas entre características o fenómenos y no conduce directamente a establecer relaciones, sino simplemente acciones de causa y efecto. Recordemos el ejemplo del camión de helados. Vamos entonces con el desarrollo del primer punto del taller 3. En el siguiente cuadro tenemos investigación exploratoria, investigación descriptiva e investigación correlacional. Cada tipo de investigación obedece a unas dinámicas diferentes. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ubicar los referentes que tenemos en el taller según el tipo de investigación que corresponda. Entonces, ubique en el cuadro que se le presenta a continuación a qué tipo de estudio exploratorio, descriptivo o correlacional corresponden las siguientes preguntas de investigación. A. ¿Cuál es el nivel de inseguridad al que se exponen los habitantes de la ciudad de Bucaramanga? ¿Cuántos asaltos se presentaron en promedio diariamente durante los últimos 12 meses? ¿Cuántos robos se presentaron en promedio a casa o habitación? ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuántos robos a comercios? ¿Cuántos robos de vehículos automotores? ¿Y cuántos lesionados? Entonces, este tipo de preguntas van vinculados a un tipo de investigación. Hay que simplemente ubicarlos. B. ¿Qué opinan los empresarios colombianos de los impuestos al consumo? Es una pregunta abierta, es una pregunta que de alguna manera me permite simplemente tener una percepción y explorar algo sobre una temática en específica. C. El alcoholismo en las esposas genera el mayor número de abandonos y divorcios que el alcoholismo en los maridos en los matrimonios de clase alta y origen latinoamericano que viven en Nueva York. Aquí me están pidiendo que relacione variables. Variable A, variable B y que covaríe, que revise de alguna manera cuál es la relación que existe entre un fenómeno como el alcoholismo en una ciudad específica. Y D, cuál es la razón o las razones por las que la telenovela Betty la Fea tuvo el mayor teleauditorio en la historia de la televisión colombiana. Aquí me están diciendo simplemente que describa, que explore sobre un fenómeno televisivo que se generó en Colombia hace 20 años.
Aquí tenemos entonces el cuadro para que vinculemos cada uno de los tipos de investigación, simplemente con las preguntas que les acabo de leer. Y el segundo punto hace referencia a buscar en la sopa de letras aspectos vinculados a un proceso de investigación, desde el método cuantitativo, cualitativo, desde la parte de investigación exploratoria, correlativa o descriptiva. Entonces, éxitos en el desarrollo del taller. Fundación Universitaria San Mateo.